Sean bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de nuestro seminario de Filosofía Crítica y Comparatismo. Eh, Continuaremos con el trabajo en torno a las vanguardias literarias latinoamericanas. Las clases anteriores hicimos una pequeña introducción a la poesía, a la poética creacionista de Vicente Huidobro. Hoy día, la clase anterior nos detuvimos fundamentalmente en el poema Égloga, que es del año, corresponde al poemario Poemas Árticos del año 1918 de Vicente Huidobro, y en ello, en el trabajo interpretativo de este poema, buscamos la relación que se establece entre la poética creacionista de Huidobro con la tradición literaria, y nos detuvimos en este diálogo, digámoslo así, que se gesta entre el poema Égloga y eh, el gran poema, ¿no? Porque también está en prosa, de San Juan de la Cruz, Juan de la Cruz, y Juan de Yepes también. eh, y establecimos esta relación que se genera, estoy admitiendo gente, un segundo, que se genera entre esos dos, o sea, la relación que va a establecer el poema de Huidobro con la égloga de San Juan, y pudimos observar allí que se establecían relaciones no solamente desde el punto de vista literario, sino que también desde lo filosófico, lo metapoético primeramente, lo filosófico, lo espiritual, y con ello en sí lo que queríamos demostrar es esta relación que tiene la vanguardia, primeramente en el caso de Huidobro, pero con ello, que es lo que avanzaremos hoy día, en la vanguardia literaria latinoamericana en su relación con la tradición literaria. Siempre hay un debate respecto a la periodicidad con el cual establecer este movimiento literario, ¿no? La vanguardia. Establecer periodizaciones siempre genera un problema respecto a dónde se pone el inicio y cuándo se corresponde el final. Y es que todo tipo de frontera nunca, desde el punto de vista histórico de los movimientos literarios y artísticos, en su conjunto es muy difícil establecer una frontera que marque, ¿no? Un determinado inicio y un determinado final, puesto que siempre hay transgresiones a esa periodicidad. Hay un gran debate respecto a cuándo se inician las vanguardias, ¿no? Se tiende a establecer que, de alguna manera, a partir del manifiesto sobre el futurismo que escribe Marinetti y que publica en el diario Fígaro, en París, comenzaría de alguna manera a partir de ese escrito programático, y comenzaría lo que se podría denominar las vanguardias literarias, ¿no? Es interesante esa visión, es el año 1909, cuando Marinetti escribe manifiesto, puesto que allí establece ciertas relaciones tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista histórico, es decir, desde la historia del arte, cómo irrumpe con una connotada violencia el escrito de Marinetti contra la tradición, contra los valores tradicionales, contra la moral, ¿no? La moral entendida con el filtro decimonónico, el filtro burgués, ¿no? También con una serie de connotaciones que devendrán tópicos que se fusionarán en los distintos movimientos de vanguardia. Es decir, esta disputa contra el tiempo, en sentido cuantitativo del tiempo, desde el sentido
cronológico del tiempo, pero también con la noción del espacio. Y en ese sentido, el escrito, el manifiesto futurista de Marinetti, establece relaciones con el cubismo, en el sentido espacial, y con otros manifiestos como el de Apollonais, ¿no? Cuando habla del espíritu nuevo, ¿no? El espíritu nuevo, ¿no? Que nosotros podríamos traducir al castellano como la nueva sensibilidad. Y digo que es importante no solamente desde el punto de vista de los tópicos literarios que va a establecer el escrito de Marinetti en 1909, sino que también en el sentido de la difusión que ese manifiesto obtuvo en diferentes países y en traducciones. Y fundamentalmente para nosotros es esencial puesto que muy prontamente hay una respuesta desde Latinoamérica a ese manifiesto, que va a ser a partir del escrito de Rubén Darío, que escribe un par de meses después del escrito de Marinetti. Desde el diario La Nación en Buenos Aires responde Rubén Darío criticando la propuesta de Marinetti, pero también aceptando los elementos, los tópicos estos literarios. La, la crítica de Rubén Darío también va a ser asimilada por Vicente Huidobro en su recolección de ensayo y de escritos críticos sobre el arte que se llama Pasando y Pasando. Se puede encontrar hoy día en línea este texto. Hay una respuesta también de Huidobro que está muy cercana a lo que sostiene Rubén Darío, y que la crítica con la cual se presenta es sobre todo a la visión maquinista, ¿no? A la visión de exaltar las invenciones del mundo moderno, ¿no? La maquinaria del mundo moderno como una propuesta estética por sí, ¿no? La crítica siempre, ya sea las dos primeras, ¿no? Estamos hablando de la de Rubén Darío, meses después del escrito de Marinetti, o la de Vicente Huidobro en 1914, como las posteriores, ya llámese la de César Vallejo, la de Mariátegui también, ¿no? Desde Perú, siempre es la tendencia a la crítica de esta propuesta estética, en la medida en que no por presentar la locomotora, el automóvil, el avión, o la serie de invenciones modernas, por sí hay allí una poética. Es decir, los términos por sí mismos no expresan una poética, sino en la medida en que demuestran un espíritu nuevo. Y esa cuestión de un espíritu nuevo va a ser central en la crítica latinoamericana a los diferentes ismos, ¿no? A los diferentes ismos, es decir, a los diferentes movimientos que se gestan en Europa a partir de la Primera Guerra Mundial. De hecho, uno podría decir que si bien existe dificultad respecto a la periodización del inicio de la vanguardia, sea como la que estoy hablando a partir del escrito de Marinetti en 1909, o en 1916, algunos proponen esta fecha, en sí los movimientos de vanguardia en Europa responden a la problemática social, política, económica, que surge con la Primera Guerra Mundial. De hecho, es el contexto que determina en gran medida el nacimiento del expresionismo, ¿no? El cubismo, el futurismo mismo, y posteriormente esa misma crítica que se gesta en estos movimientos llegará hasta el último de los movimientos de vanguardia, el movimiento surrealista, ¿no? O superrealista. Esa problemática de la Primera Guerra Mundial también se visualiza en la gran crisis económica de 1929. En la vanguardia están en todo ese conflicto, ¿no? Podríamos decir 1909 como inicio de los movimientos de vanguardia, y el cierre de esta se produciría más o menos en 1930, ¿no? Aun cuando
hay vestigios hasta finales de esa década, 1938, el ejemplo claro en América Latina es el manifiesto que escribe Bretón desde México con Trotsky, ¿no? Ya viviendo en el exilio, y el poeta peruano Moro, ¿no? 1938. Pero ya es un momento cúlmine, digámoslo así, o como viejo vestigio de las disputas que se generan desde la Primera Guerra Mundial. Cerrando el contexto, podríamos decir que eh, una suerte de periodización surgiría desde 1909 hasta 1930, más o menos, ¿no? Y que tendría su gran momento de producción en las décadas del 20 y del 30. La del 20, fundamentalmente, vendría a raíz de la vanguardia entendida como la disputa por la búsqueda de elementos formales, es decir, una disputa por los procedimientos, en el caso literario, lingüístico, en el caso pictórico, ¿no? La disputa que se gesta a nivel de la representación, de de la perspectiva, de lo cromático, y también en la plástica, ¿no? En la escultura, es decir, la escultura. Y toda esta disputa respecto a los procedimientos estilísticos también viene vinculado con los elementos compositivos de la obra. Eso podríamos decir que es la primera disputa de las vanguardias, surgiría a partir del lenguaje, y ese lenguaje estaría siempre en esa búsqueda de nuevos lenguajes, es decir, la búsqueda de una nueva forma, vendría en debate con el pasado, con los valores tradicionales y con la sociedad burguesa, ¿no? La sociedad burguesa del siglo XIX. Pero yo diríamos 1916, 1920, la gran búsqueda de estos nuevos lenguajes. Y 1930 es el momento político en plenitud, ¿no? Digámoslo así, en la cual surgiría esta vanguardia política, entendida más en el ámbito ideológico, y que vendría también a poner en cuestión el debate respecto a la búsqueda de nuevas formas, es decir, al debate en torno al lenguaje. Subí dentro de los materiales de este curso, subí un texto de, bueno, una colección de ensayos de Benjamin, ahí observar el debate con el lenguaje, sobre el nuevo lenguaje. Iré incorporando nuevos elementos que den cuenta de esa serie de confrontaciones que se generan a raíz del lenguaje y del conflicto en torno a la representación, a la noción de representación, en aquel periodo. Esa segunda vanguardia, o ese segundo movimiento que se gesta al interior de las vanguardias y que se reúne con el ámbito ideológico-político, en el año 30 vendría a confrontar este primer momento en torno al lenguaje, y en América Latina surgen varias propuestas, ¿no? Y varias críticas que son interesantes de reunir, ¿no? Y vendría también vinculado a la cuestión esta de, em, de que es imposible hablar de una nueva poética solo por la presentación de términos o de elementos pictóricos sin tener una sensibilidad establecida, es decir, sin un espíritu. La noción de espíritu es una cuestión que trasciende a todos los ismos, ¿no? Como debate y como reflexión. Y aquí surge la pregunta respecto de cuál es ese realmente esa noción de espíritu. Ahora bien, hay una serie de cuestiones también que a partir, la vanguardia recibe un momento decadente, digámoslo así, de la historia del arte y también en la filosofía, de la cual irrumpe con toda la discusión en torno a lo nuevo, la novedad, ¿no? La originalidad. Y es ese debate también en torno al pasado. Pero
en esa cuestión entre la novedad, entre la decadencia, que es propio de un momento finisecular, ¿no? Que el debate entre lo nuevo y la tradición, o lo que en muchos textos se plantea como el debate entre lo moderno, la modernidad y la tradición, se generan una serie de tensiones y de tránsitos, digámoslo así, o oscilaciones respecto a voy a hablar propiamente en el ámbito literario, en los escritores que pasan de un momento a otro, ¿no? Un ejemplo es Borges, el primer Borges, como se le llama, ¿no? Que es el momento del Borges que está en Europa entre 1914 y 1921. Borges se empapa de todo el ambiente literario y en esta búsqueda de lenguajes nuevos, y sobre todo en el debate este con la metáfora, ¿no? La búsqueda de una nueva metáfora se vincula muy prontamente con el movimiento ultraísta en España, ¿no? Y irrumpe en esta discusión en torno a la forma Borges, pero después, cuando regresa a Argentina y escribe, no sé, Fervor de Buenos Aires, ¿no? En 1923, o Luna de Enfrente en 1925, o El Cuaderno de San Martín en 1929, Borges cambia su posición y se separa de ese primer Borges preocupado por el lenguaje y de la búsqueda de una novedad, para llegar a un momento más propio, más cercano, más próximo, ¿no? En su Buenos Aires natal. Lo vemos a través de un ejemplo. Voy a compartir la pantalla. Un segundo. Este poema, espero que se vea. Uy, perdón. El poema de Borges se llama Las calles, ¿no? Y dice: las calles de Buenos Aires, un segundo que no puedo verla. Ahora sí. Las calles de Buenos Aires ya son mis entrañas, no las ávidas calles, incómodas de turba y ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles de habituales, enternecidas de penumbra y de ocaso. Como podemos ver, es, es esa disputa con el tipo de poética que se presenta a partir de las vanguardias, que presentan esta serie de invenciones, ¿no? De, modernas, como elemento propiamente poético. Borges reniega de ese tipo de estilo, ¿no? Y se presenta aquí, no, un ejemplo es leer este poema Las calles, que corresponde al poemario Fervor de Buenos Aires de 1923, y en la cual se separa un ejemplo de la poesía polonés, ¿no? Del francés, en donde está la Torre Eiffel, no sé, los cafés, la vida ajetreada de la modernidad y la serie de invenciones que hablaba al principio, ¿no? Borges reniega de eso y viene eh, a manifestar una cuestión mucho más próxima, ¿no? No las ávidas calles, sino que las calles desganadas del barrio, ¿no? Y aquí podemos ver esa oscilación, ¿no? Entre el Borges ultraísta de hasta 1921 y el Borges 2 años después, cuando regresa a Buenos Aires, este Borges mucho más porteño, mucho más cercano a lo propio. Un, un caso similar, pero invertido, lo podemos encontrar en César Vallejo, poeta peruano, que en sus primeros textos, escritos en Perú, son de una fuerza eh, muy radical respecto a la búsqueda de lenguajes nuevos,
a una disputa en torno al lenguaje, y ahí podemos ver su gran obra Trilce, ¿no? En el cual está empapado de esta nueva sensibilidad que marcan las vanguardias respecto a su enfrentamiento ante el pasado y la tradición literaria, y la diferencia del Borges a partir de Heraldos Negros o El Tungsteno, ¿no? La obra de Vallejos, y también Tungsteno es del año 31, y España, aparte de mí, este cáliz, ¿no? El gran texto que fue a raíz del conflicto de la Guerra Civil Española, donde aparece un Vallejo que, digamos así, se diferencia radicalmente de ese Vallejo que está en confrontación con la búsqueda de un lenguaje, ¿no? Aquí aparece una poesía mucho más cercana, mucho más dialogada, ¿no? Y mucho más en la búsqueda de lo propio, ¿no? Entonces, este tránsito o esta oscilación en el caso de Vallejo tiende a, y que se va a presentar como una crítica, ¿no? Va a ser un crítico muy del surrealismo y de las diferentes vanguardias, lo vamos a ver enseguida, en donde Vallejo lo que de alguna manera demuestra, al igual que la vanguardia andina que vamos a observar, yo creo, en la próxima sesión, eh, demuestra que hay una asimilación respecto a los diferentes procedimientos lingüísticos que se establecen entre los diferentes ismos vanguardistas europeos. Hay una asimilación de esa nueva sensibilidad, pero también hay una búsqueda por lo más cercano y lo propio. La afirmación de lo propio es una cuestión central dentro de las vanguardias literarias de los años 20 y 30, y que nos va a llevar a un proceso de reflexión y de maduración respecto a la creación literaria, que va a abrir una búsqueda muy importante en torno a eso de lo propio, y que desde el punto de vista teórico, como vamos a ir viendo en las próximas sesiones, eh, llevará a la cuestión de la identidad, ¿no? A la reflexión en torno a la identidad. Es interesante en este sentido reconocer cómo las vanguardias literarias gestarán en su producción artística este tránsito en la búsqueda de lenguajes nuevos y en la afirmación de lo propio, este tránsito hacia una reflexión ya madura en torno a la identidad latinoamericana, y que será lo que se irá produciendo entre los años 1950 y 1970, ¿no? Las vanguardias en este sentido en los años 20 generan esa riqueza, puesto que demuestran en esa asimilación de lo propio, perdón, en esa, sí, es que no es una asimilación, es en esa reflexión y en esa búsqueda de lo propio, demuestran un verdadero proceso de reconocimiento de nuestras formas cotidianas del vivir, ¿no? Y es importante la vanguardia en sí, porque en la medida en que debaten con el siglo XIX, y que niegan muchos elementos, sobre todo del modernismo de Darío, para ver esa cercanía temporal, ¿no? Abren una proyección al futuro sumamente interesante. Aquí otra cuestión, otro tópico central, ¿no? La novedad está reunida con la noción de futuro. Si hay una negación del pasado por las vanguardias, hay una preocupación interesantísima hacia el futuro. Y esa noción del futuro, visto como un valor estético inclusive, en el caso del poema que estamos viendo en pantalla, de Borges, hay un quiebre, ¿no? Que es este segundo Borges, que está en Buenos Aires, no apunta al futuro, sino que hay un juego con la memoria.
Y eso también es propio de la producción literaria de las vanguardias latinoamericanas. Lo heterogéneo, lo plural, ¿no? Esta voz plural que presentan las vanguardias latinoamericanas a raíz de la búsqueda de lo propio, será luego un valor universable, y en el debate con la identidad será la propuesta, digamos así, de América Latina hacia es una categoría a veces que cuesta decir, pero hacia la literatura universal, ¿no? En la medida en que esa literatura universal está forjada a partir de elementos heterogéneos y plurales. Aquí vemos el caso de Vallejos, ¿no? El poema Los Heraldos Negros, donde vemos este tipo de poesía no tan técnica, en el caso, la comparación con Huidobro, ¿no? Pero también con la poética de Reverdy, en el caso de la poesía francesa, o Apollinaire, ¿no? Sino que es un poema que dialoga, un poema que expresa un nivel conversacional mucho más cercano, mucho más humano, y no tan formal, ¿no? Otro ejemplo respecto a esta oscilación lo podemos encontrar en el poeta, escritor brasilero Oswald de Andrade, que será conocido por el movimiento antropofágico, ¿no? La antropofagia, la revista Antropofagia. Andrade también viene en los años, a mediados de la década del 20, con Pau Brasil y Memorias Sentimentales de João Miramar, del 24, es es una poesía con mucha crítica hacia la sociedad tradicional burguesa de Sao Paulo, y en esa crítica hacia el pasado también el mismo elemento, la búsqueda de un lenguaje nuevo, y ese cambio también en Andrade se gesta y que es una crisis ideológica, ¿no? Que es más o menos lo que pretendo plantear entre los años 20 y los años 30, donde Andrade avanza hacia una novela mucho más social, y que de alguna manera estéticamente es mucho más limitada respecto a su anterior producción, ¿no? Ahora bien, a nivel de comentario también reconocer que esa oscilación respecto a la producción literaria, ¿no? El pasar de una producción literaria preocupada por la búsqueda de nuevas formas para el lenguaje poético, y luego hacia una poesía mucho más humana, conversacional, o que en búsqueda de lo propio, también va a ser el caso de Huidobro, ¿no? Con los poemarios del año 40, la diferencia, pasando por el filtro de los años 30, muy poético, muy político. También es una oscilación que sucede a nivel de varios elementos. Un ejemplo, en el caso de los políticos, ¿no? Un ejemplo, Mussolini. Mussolini es un vivo ejemplo de esta serie de tensiones o oscilaciones que se gestan en la época que estamos sosteniendo. Mussolini comienza su actividad política muy cercana al Partido Socialista Italiano y al comunismo italiano, inclusive ya los movimientos sindicales de vertientes de izquierda, ¿no? Socialistas, inclusive anarquistas, en el periodo que está en la cárcel, es muy cercano, y hay mucha contribución anarquista en apoyo de Mussolini, y después Mussolini termina en una vertiente fascista, que si bien podía tener elementos socialistas, terminó siendo de una derecha extrema, ¿no?
Esa oscilación, entonces, es como propio del contexto en el cual estamos viendo. Otro ejemplo es Lugones, un escritor latinoamericano que también pasa de una vertiente izquierda a una derecha muy... de una izquierda a una derecha muy extrema, ¿no? Estas oscilaciones, estos cambios, es propio del contexto, y aquí hay un, un elemento interesante, ¿no? Porque eh, a- en la época que estamos hablando, hay una necesidad de renovación y las vanguardias literarias asumen ese, digamos así, ese conflicto, lo asumen como una renovación estética, pero también como una renovación revolucionaria. Y de allí mismo aparece el término mismo de vanguardia, ¿no? El término vanguardia es un término que surge de un contexto netamente militar en el siglo XIX, que hacía referencia a las campañas militares y a los, digamos así, a los batallones, no sé cómo decirlo, no soy experto en ámbito bélico, pero a aquellos cuerpos que estaban más adelante, ¿no? En la avanzada, ¿cierto? Ese término, así entendido, después pasó ya a inicio del siglo XIX en, en San Simón, un ejemplo, pasa al contexto político y artístico. San Simón, es decir, uno de los fundadores del socialismo utópico, eh, va a ser esta cuestión de que el arte tenía que ser un arte de vanguardia, ¿no? Y, y que o sea, un arte de vanguardia en el sentido de que el arte es el promotor de toda una cuestión pragmática para poder llevar a cabo transformaciones sociales. La, la, también es interesante reconocer que el término vanguardia para finales del siglo XIX, voy saltando, porque voy a volver a finales del siglo XIX, de San Simón, podemos ver un cambio, inclusive dentro del mismo socialismo utópico, en la figura de Charles Fourier. Fourier, a diferencia de San Simón, desconecta, digámoslo así, lo político del arte. Esa cuestión va a ser interesante. Hay una serie de ediciones que están saliendo últimamente sobre Fourier, muy enriquecedoras respecto al pensamiento de este filósofo francés, sobre todo en el ámbito de educación, ¿no? Educación para la libertad y la felicidad son uno de los últimos textos que se están produciendo de Fourier. Fourier también es trabajado por Octavio Paz en la relación que va a tener, la lectura que va a tener Fourier en el surrealismo y en otro movimiento de la vanguardia. Fourier separa, a diferencia de Saint-Simon, lo político de lo artístico. Y con eso va a dar un pie a que varios elementos, varios seguidores de Fourier y que van a ser una vertiente del anarquismo, que va a salir de las filas del socialismo utópico, levanten el valor del arte por el arte, ¿no? En ese caso, uno de los ejemplos más reconocidos sería Wilde, ¿no? Oscar Wilde, cómo esa lectura de el arte por el arte y separándolo de todo elemento pragmático entendido con lo político. El, en las vertientes de las internacionales socialistas, ya sea las internacionales comunistas o a la anarquista, el término vanguardia volverá a ser retomado también a nivel político. Y es interesante reconocer allí que para finales del siglo XIX, 1890, muchos periódicos de corte políticos de izquierda tomarán el nombre de vanguardia, ¿no? Y aquí
de alguna manera, desde esa línea, va a salir ese elemento de esa noción de vanguardia como función pragmática, pero también programática, entendida como praxis política que busca una transformación social y una restauración, ¿no? Esos elementos que van a vincular la praxis política y como praxis vital van a estar unidos con el arte, y el arte va a ser entendido como una revolución completa, ¿no? Es interesante en ese sentido, porque retomando lo que estaba diciendo al inicio, de que si las vanguardias están preocupadas en un primer momento en la disputa por lo, a nivel estético y a nivel artístico, por el tema del lenguaje, vinculándolo con lo político, como revolución total, digámoslo así. Un ejemplo, Mariátegui en la revista Mauta, en el primer texto, la presentación de la revista Mauta, una gran, digámoslo así, dentro de las múltiples revistas que hubieron en Perú, es una de las más, digámoslo así, de mayor vinculación entre lo político y lo artístico. Mariátegui sostiene que los vanguardistas son también los llamados socialistas o revolucionarios. Entonces el término va pasando tanto para promotores de una revolución social como para promotores de una transformación o una renovación de los lenguajes del arte. Ahora bien, sí, dentro de la corriente también socialista, es interesante que uno de los más que va a levantar esta figura de la vanguardia como elemento de praxis revolucionaria política va a ser Lenin. Y Lenin digamos, por Lenin surgen muchos movimientos, inclusive en el caso de Chile tenemos en el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, lo podemos encontrar en el cántico, en el himno del MIR. También tenemos esta figura de esta vanguardia que va en la medida en que concientiza que esto es Lenin, que en la medida que concientiza a la clase trabajadora, la educa y la lleva, ¿no?, hacia la revolución. Sigo con el elemento, lo podemos encontrar también en la sociedad de la igualdad, si bien no expresado como término vanguardia, no empleado como esa noción. En Francisco Bilbao y Santiago Arcos está esta figura también de el intelectual que está, que en la medida que y, educa y concientiza, es motor para la revolución del campesino y del obrero. Y ahora bien, hay también no sé si será una tergiversación, pero digámoslo así, a nivel paradójico, el empleo de la noción del término vanguardia, o, cuando, digámoslo así, va a ser mal empleado, podríamos decirlo así, en el sentido de esa tergiversación, va a ser con el estalinismo, ¿no? El estalinismo también utiliza, siguiendo a Lenin, la noción de vanguardia, pero es paradójico, puesto que si bien se presenta como una renovación, es el Comité Central, en el caso del estalinismo, llega a ser como una figura inquisidora, ¿no?, como un tribunal de la Inquisición, puesto que va a reprimir y a silenciar todo aquello que esté, en el caso del arte, que esté ajeno a los elementos, los valores estéticos programados por el Comité Central. Entonces, con este breve ejemplo, lo que quiero demostrar es que el término, saliendo de la noción militar,
va a tener siempre una vinculación entre la praxis política, la praxis vital, y la figura restauradora y revolucionaria en el arte. Si seguimos, un segundo, bueno, viendo esta cuestión de la vanguardia vista como una disputa frente a los valores del pasado y frente a la noción o sea, frente al mundo del burgués, es interesante cuando leemos en Altazor de Vicente Huidobro cómo el poeta se presenta a sí mismo como sostiene en Altazor. En esta vinculación entre elementos de praxis vital y de disputa frente al mundo tradicional y a los valores de la sociedad burguesa, el poema Altazor se presenta, este poeta que sabe a la vez el hablante, pero también es el personaje, ¿no? Es el sujeto narrador y el sujeto narrativo del poema largo Altazor, se presenta a sí mismo diciendo: soy todo el hombre herido por quién sabe quién, por una flecha perdida del caos, humano, terreno, desmesurado. Sí, desmesurado, y lo proclamo sin miedo. Desmesurado porque no soy burgués ni raza fatigada. Soy bárbaro tal vez, desmesurado enfermo, bárbaro limpio de rutinas y caminos marcados. No acepto vuestras sillas de seguridades cómodas. Soy el ángel salvaje que cayó una mañana en vuestras plantaciones de preceptos. Poeta, antipoeta, culto, anticulto, animal metafísico cargado de congojas, animal espontáneo directo sangrando sus problemas, solitario como una paradoja fatal, flor de contradicciones bailando un foxtrot, sobre el sepulcro de Dios, sobre el bien y el mal. Soy un pecho que grita y un cerebro que sangra. Soy un temblor de tierra, los sismógrafos señalan mi paso por el mundo. Es interesante en esta presentación del poeta, antipoeta, ¿no? Mago, como dirá más adelante, que se presente de alguna manera reivindicando elementos que habíamos visto en las primeras sesiones de este seminario, que estaban referidos a esa otredad, ¿no? La visión del bárbaro que habíamos visto desde los griegos, para poder hablar no solamente desde un contexto geográfico, sino para describir poblaciones, ¿no? en un contexto etnográfico. El bárbaro y el caníbal también van a ser figuras que van a ser tomadas por la vanguardia para esta confrontación con la moral, pero también con el canon, ¿no? Con los cánones literarios, para de alguna manera mostrar siguiendo estos tópicos que se utilizan, que se emplean desde el futurismo de Marinetti, para mostrar en este debate con la tradición esta violencia y esta transgresión que las vanguardias demuestran con el pasado. Ahora bien, lo interesante de esto es que lo nuevo, y esto es una noción que trabaja Adorno, ¿no? Theodor Adorno en teoría estética, ¿no? de Theodor Adorno, en el sentido de que lo nuevo por sí no existe, ¿no? Lo nuevo por sí no existe, y solamente es la expresión, en el caso entre el paso del modernismo a la vanguardia, esta búsqueda por nuevos lenguajes, esta ansia por novedad, solamente es la expresión de un deseo. Lo nuevo por sí no existe, sino que lo nuevo es un deseo. Y ese deseo
que es lo que vamos a trabajar, es que cuánto de ese deseo hay allí como sustrato todavía tradicional. Ese deseo se vincula todavía con una cierta fe, digámoslo así. Hay un sustrato religioso, aun cuando estamos en pleno contexto de la muerte de Dios y de la escisión del sujeto moderno, lo religioso sigue actuando de alguna manera. Lo veíamos en el caso de en el poema Égloga, la lectura que presentamos de este poema. Observamos que aun cuando había una crisis respecto a los modos de comprensión de los símbolos tradicionales, sean estos entendidos en la naturaleza, en la visión de la soledad, en la cuestión espiritual, ¿no? Del encuentro místico entre el alma liberada y lo divino, o en esta serie de jerarquías platónicas, neoplatónicas, donde la naturaleza tiene una relación cósmica, ¿no? Hasta lo divino. eh, si bien estaba clausurada esta relación, es decir, cuando decimos que hay una falta de comprensión de los modos tradicionales o de los símbolos tradicionales de la tradición literaria, eh, lo que estamos diciendo allí es que hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida del modo de comprensión del símbolo, ¿no? Que tiene que ver también con esta cuestión que sostiene Benjamin, con la pérdida de lo áureo, ¿no? Y entonces es muy difícil en el contexto de nuestra sociedad, ¿no? Que es inclusive post-vanguardista, ¿no? Han pasado ya casi 100 años, más de 100 años, de estos textos que estamos leyendo, y sin embargo hay cierta vinculación a nivel de ciertas similitudes, a nivel del conflicto social en el cual estamos instaurados, ¿no? Desde el inicio del 2000, uno podría hacer ciertas proyecciones como cercanía, ¿no? Respecto a ese periodo finisecular del 1900. Pero desde nuestra circunstancia y pensando en estos lectores de hace 100 años, eh, eh, esa falta de comprensión del símbolo se debe a una serie de elementos que, digamos así, lo que entendemos por modernidad han debilitado, ¿no? Entonces, el decir la muerte de Dios no es solamente la expresión de sostener la falta de el credo sino que de alguna manera nosotros como lectores, entendiendo que este es un seminario de mediación de la lectura, es cómo nos enfrentamos a ese tipo de producción literaria, llámese la del siglo XVI, la del siglo XVII, pero también la de la antigüedad clásica o la del medioevo. ¿Cómo leer, no? ¿Cómo leer cuando estamos en un contexto como el nuestro, donde el sujeto ha sido escindido y vivimos la pérdida de esos modos de comprensión del símbolo como muerte de esas certezas en las cuales están vinculados esta producción literaria? En el caso del poema que leíamos a la clase anterior, lo que nos muestra, sin embargo, es que el arte puede hacer de la ausencia una presencia. Obviamente, aquí no estamos diciendo que vamos a resucitar todo ese antiguo mundo tradicional, llámese la de las églogas renacentistas, ¿no? O el mundo del locus amoenus, ¿no? Un ejemplo es cómo leer hoy día con nuestros ojos el tríptico de las delicias del Bosco, ¿no? ¿Cómo leerlo? Desde, digo leerlo en el sentido de esta relación entre el leer y el ver, ¿no? Eh, ¿Cómo llegar a ese, o cómo leer a Salazar, o cómo vincularnos con esa poética utópica, ¿no? Del Renacimiento? Y eso tiene que ver con, sin embargo, que en el caso del poema Égloga veemos que el arte todavía es capaz, en el caso de las vanguardias, ¿no? En ese contexto, de hacer de esa ausencia una presencia, ¿no?
en el sentido de la relación con la tradición, pero también de construir un lugar utópico donde la magia siga actuando. Y que también demuestra de que frente a la crisis de los modos tradicionales de representación en el arte, pero también frente a la crisis de los modos de representación política, el arte es generador de una esperanza. Y eso es una propuesta, digámoslo así, en muchas vanguardias que se alejan del elemento netamente negativo o nihilista por sí, sino que postulan un más allá. Cuando digo un más allá es que cuando la crítica realmente pueda salir de lo criticado y postular un nuevo, en el caso de la vanguardia, un nuevo lenguaje que no es sino la construcción de un nuevo símbolo. Desde el punto de vista político, este conflicto con el imaginario tradicional, este conflicto con el pasado, es también la necesidad de la construcción de un nuevo simbolismo. Veámoslo en un ejemplo. Toda esta disputa que vivimos en nuestro país a raíz de la revuelta social, ¿no? Que ha sido, inclusive ya hoy día puede ser hasta cansino utilizar el término revuelta social, ¿no? O como le llaman algunos, estallido social, pero imaginémonos cuando estamos allí en el contexto de los años 20, de tanto utilizar la palabra vanguardia, pero es en el conflicto de que todo tipo de revolución que reúne la praxis vital y el elemento estético, o la llamada experiencia estética, es un conflicto con el símbolo, o con los símbolos, es decir, es un conflicto con el imaginario. Y aquí en el caso de la revuelta social, fue totalmente visible, ¿no? Puesto que hubo una disputa con el orden de lo visible, ¿no? Hay una disputa en torno a los símbolos. Y es que como todo acto político es un conflicto con los símbolos. No existe verdadera revolución, ya sea en el arte o en las artes, ¿no? No existe una verdadera revolución en las artes y en la política, sino cuando puede hacer del símbolo, puede tomar el símbolo y construir algo nuevo. No existe realmente una revolución si no hay un imaginario que proponga una transformación, ¿no? O por lo menos que geste ese proceso de transición. ¿Mm? Para que lo nuevo sea nuevo, entendido de que si seguimos a Adorno, no existe lo nuevo en sí, y eso es una noción que los que estudiamos filosofía viene mucho de la raíz kantiana. Si no existe el en sí, lo nuevo en sí, es decir, lo que hablábamos en las sesiones anteriores, que no llega al orden del concepto, por lo menos, o por lo más, mejor dicho, en el sentido es que geste el tránsito. Es decir, que vivamos ese aplazamiento del concepto, pero solo en la medida en que podamos visualizar que hay una negación respecto al pasado, es decir, que no hay que ya no es la figura tradicional, pero que aún no es otra cosa. Y ese es en ese tránsito el poder de la revolución, ¿no? Y cuando digo revolución, lo estoy utilizando, que es una palabra también de mucha carga, pero lo estoy sosteniendo tanto a nivel estético como político. Es decir, en el caso este mismo, de cuando hablamos de un fenómeno destituyente, que es el proceso negativo, ese proceso negativo, para que no quede en un nihilismo vacuo, ¿no? Tiene que proyectar algo más, y ese proyectar algo más no es el cierre, no es la identidad, entendido en el contexto en el cual estamos hablando y del cual somos herederos de la vanguardia, sino es en que esa identidad se gesta en su aplazamiento, en su dificultad para llegar a, eh, a ser concepto, ¿no? A ser identidad.
Y eso es propio también del contexto en el cual vivimos, en el contexto del sistema capitalista. Ahora me voy a ir explicando un poco más. La noción de novedad, inclusive, la podemos encontrar a nivel histórico en el manifiesto comunista. De hecho, el manifiesto comunista de Marx y Engels, cuando salta, digamos así, a esta disputa en torno al arte, es interesante la noción de novedad que presentan. Un segundo. De hecho, saber que Marx era lector de Balzac, ¿no? Era una de las lecturas favoritas y bueno, y la figura que tiene también de Prometeo, ¿no? Voy a leer una parte del manifiesto comunista, donde de alguna manera podemos observar cómo a partir del manifiesto comunista de 1848 va a marcar esta idea de la novedad, ¿no? Para entendiéndola, ¿no? Dentro del contexto de las crisis a la que a lo que nos enfrenta el sistema moderno del capital. No sé quién tiene apagar el micrófono, porfa. Papi. Hijo. Vale. Entonces, volvemos. Para no perderme mucho. Vale, entonces el contexto 1848, la noción de novedad, entender que no pasa nada. Aquí vamos. Estamos en el contexto de la vanguardia y la lectura que estamos haciendo de la vanguardia, ¿no? Como entendida como renovación del lenguaje y en relación con lo ideológico y lo político, vamos a hablar de que vamos a avanzar a una noción de lo moderno, que es lo que buscamos cerrar en en este primer acercamiento a la vanguardia, entender que lo moderno, leyéndolo como herederos de esta disputa que se gesta en las vanguardias, lo moderno se nos va a presentar como una negación, ¿no? En el sentido que estoy sosteniendo todo el rato, el conflicto con la tradición literaria, con el conflicto con el pasado, pero también va a haber una serie de elementos, conceptos tradicionales que pueden ser utilizados como una hermenéutica de este periodo y de estos movimientos en cuestión. ¿Cuáles son esos términos que están en juego? La utopía, entendido como utopos, ¿no? Como negación del lugar, que nos lleva tanto a lo literario como a la construcción del espacio literario, de espacios nuevos, como lenguajes nuevos. La búsqueda de lenguajes nuevos es por sí una utopía, pero también a un fenómeno mesiánico, entendido como una lógica mesiánica. Leer también ahí, para una crítica de la violencia, dentro de los textos que tenemos de esta sección del seminario, de Benjamin, la cuestión del tiempo mesiánico, ¿no? Y también, fundamentalmente, la contradicción, ¿no? Entonces tenemos utopía, mesianismo, negación, utopía, mesianismo y contradicción. Todos son elementos, perdón, todos son lenguajes de la negación. Las vanguardias mismas son, en su poética y en su poesía, como poética tanto para el lenguaje plástico como para el lenguaje literario, son lenguajes de la negación, ¿no? Y entonces, en esa visión, la idea de novedad también es un elemento que trasciende toda esta serie de conceptos tradicionales que estamos poniendo en cuestión al leer las vanguardias. Vamos a tomar ahora entonces esta noción de novedad, ¿no? En el manifiesto comunista y la vamos a avanzar hasta la vanguardia.
1848. Cito, para entender cómo surge esta idea de novedad dentro del sistema capitalista. Sostiene Marx y Engels. La burguesía no puede existir sin estar constantemente revolucionando los instrumentos de producción. De ahí las relaciones de producción y con ellas toda relación con la sociedad. La conservación de los viejos modos de producción de forma inalterable era, por el contrario, la primera condición de existencia de las clases industriales más primitivas. La revolución constante de la producción, la perturbación interrumpida de todas las condiciones sociales, la inseguridad y la agitación permanentes distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Toda relación rápidamente congelada, con todos sus viejos y venerables prejuicios y opiniones, se desvanece, y las recién formadas se vuelven anticuadas antes de poder sofisticarse. La frase clave y muy difundida de esta parte del manifiesto: todo lo que es sólido se volatiza, todo lo que es santo es profanado, y el hombre, finalmente, es compelido a enfrentar con sobriedad sus condiciones reales de vida y sus relaciones con los semejantes. He aquí la visión, si en las clases anteriores, tomando esta lectura desde la poética moderna, es decir, el tipo de poesía que se gesta a partir de Baudelaire, en el contexto europeo, veíamos esa recepción del Apocalipsis y tratamos de observar cómo la noción de crisis, ¿no? Leída desde la poética moderna, tomando los elementos del Apocalipsis, nos enfrentaban tanto a un problema con el fin entendido en todo orden, ¿no? Tanto en lo extraliterario como en lo intraliterario, es decir, todo aquello que refiere al orden de lo social. La idea de fin no existe per se, ¿no? Como en la figura tradicional del Apocalipsis, que el fin es un fin que clausura la historia, que clausura a nivel de lo cosmogónico, lo cósmico, ¿no? Es el fin del mundo, el fin del universo, el fin de la historia, pero también es un fin intraliterario como fin del texto, ¿no? En el caso de estas recepciones que tiene el Apocalipsis en la poesía moderna, observamos que lo extraliterario es una crisis donde el fin no existe por sí, ¿no? En el sentido de que como telos, ¿no? Para llevarlo a una noción clásica, es decir, que no existe el fin como cierre, como cierre total del tiempo histórico, del orden social, puesto que el fin es entendido como un nuevo inicio, ¿no? Fin e inicio es propiamente. Entonces, la noción de fin pasa a entenderse como crisis. Y eso también lo observamos entre intraliterario. El problema de la novela moderna es el problema del cierre. El inicio puede estar en cualquier parte, ¿no? Debatiéndolo con la poética clásica, a la visión aristotélica, donde teníamos un inicio, un nudo, ¿no? Y un desenlace, ¿no? Es decir, inicio, medio, que el medio sería el conflicto, y el cierre sería el desenlace de ese conflicto, los cuentos de hadas y vivieron felices para siempre, ¿no? Bueno, se me va ahora al psicoanalítico este de los cuentos de hadas, pero ya lo retomaré, a ver si alguien se acuerda. Y en el caso de la novela moderna, el problema es el problema del fin, ¿no? ¿Cómo cerrar? Que también es el problema de la poética moderna. Verlo en el caso de, para seguir dentro del contexto del cual estamos hablando, del Altazor de Huidobro. El Altazor de Huidobro, el lenguaje queda convertido netamente en su capacidad fonética, ¿no? Son
es propiamente un canto, ¿no? Lo que queda al final. No hay hay una descomposición semántica, digamos así, y una desarticulación sintáctica del lenguaje, ¿no? Eh, y entonces, ese problema del fin en la novela moderna, el inicio puede estar en cualquier lugar, el nudo puede estar en cualquier lugar, pero el problema es el problema del fin, porque esto sigue una tesis de Frank Kermode, ¿no? El sentido de un fin, una de las traducciones, el sentido de un final, perdón, es la traducción que hay si no me equivoco, está en el Fondo de Cultura Económica, donde se entrometen toda esta serie de ficciones para la idea de fin. Como el fin está en el sentido moderno, está netamente sumergido dentro del contexto social de la época, ¿no? El fin deja de ser un fin entendido como cierre para convertirse en fin entendido como crisis, ¿no? Y son estas series de crisis en las cuales nos habitúa el capitalismo moderno. El capitalismo moderno, como lo que estamos leyendo en Marx, tiene necesariamente vivir en crisis. Yo no soy economista, pero es la necesidad constante de establecer una crisis porque no hay un elemento en el sentido como lo que puede tener la economía controlada, ¿no? De los socialistas, ¿no? La economía controlada de un socialismo, supuestamente, en el sentido mesiánico, avanza hacia una transformación de la sociedad para llegar supuestamente a un estado idílico, ¿no? El mismo, siguiendo el manifiesto comunista, superando la economía burguesa, se llegaría a una economía centralizada que buscaría la desintegración del Estado y por tanto a un momento comunista, ¿no? Que es como una especie de el reino de Dios en la tierra, ¿no? Pero entonces hay una visión teleológica, es decir, que se va hacia un fin, ¿no? Y ese fin marca como una especie de fin de la historia, ¿no? Todo esto, estoy siendo un mal lector de Marx al sostenerlo así, pero de alguna manera es mostrando esta visión mesiánica y teleológica que estaría en debate en el caso de la sociedad burguesa porque capitalista, del capitalismo moderno, que constantemente tiene que vivir de crisis, es decir, de marcar un fin y un inicio para proceder a su modo de producción, ¿no? Para la gestación de la sociedad eh, eh, burguesa, ¿no? Pero esta necesidad constante de revolución es propiamente la que va a asumir desde el siglo XIX la poética moderna misma, ¿no? Y entonces leer esa poética moderna y la poética vanguardista a raíz de la transformación de esos modos de producción de la que habla Marx, pero también de la alteración de las formas del comercio, del consumo, y sobre todo entendido como el desgaste que es de las mismas filosofías ilustradas y también progresistas de que hablaban, ¿no? De un avance hacia un sentido teleológico. Entonces, otra de las figuras también para entender este tipo de modernidad y que va a estar como conflicto con la tradición, se plantea también la podemos encontrar en Baudelaire, ¿no? En Baudelaire, en la medida en que eleva como elementos claves, digámoslo así, de la poética moderna, lo transitorio frente a lo transitorio, lo contingente, eh, como valores propios de un arte moderno frente a esta suerte de eternidad o de perpetuidad que marcaría las figuras tradicionales. Lo mismo que está sosteniendo Marx, ¿no? Que las sociedades industriales primitivas
mantenían los mismos modos de producción, a diferencia de la burguesía que tiene que estar constantemente transformándolo, ¿no? Revolucionándolo. Ahora bien, desde el punto de vista, para traerlo ahora a nuestras aguas, y el conflicto que hemos tratado de presentar en todo nuestro estudio, en todo nuestro seminario, es que nosotros, en la serie de sesiones que hemos tenido, nos hemos presentado como lectores de un conflicto entre el colonialismo y la modernidad. Y leímos esa primera modernidad, la modernidad que va a irrumpir con el humanismo y después con el barroco, como una modernidad que de alguna manera no fue, ¿no? Desde el punto de vista del Estado, de la construcción de Estado, a diferencia de esta modernidad que estamos hablando, ¿no? Que es la que impera, con su serie de transformaciones que van a venir después de la crisis del 29 y esta serie de crisis, el capitalismo monopólico, ¿no? En adelante, a esta modernidad ilustrada, tecnológica, basada en la revolución industrial y luego, después del 29, financiera. En esa primera modernidad, digámoslo así, observamos que el conflicto dentro de esa modernidad con el colonialismo establecía el problema de la representación, y en todo orden, ¿no? Cuando hablo de representación, hablo en tanto a nivel societal como cultural, ¿no? Y ese problema de la representación es el problema que se gesta en como problemática de la representación en una situación colonial, ¿no? Y que afecta tanto al código de los símbolos, de los nombres, sobre todo de los nombres, de la visualidad, de la representación del espacio, de la descripción y definiciones del espacio geográfico, y también de sus habitantes, ¿no? Y ese conflicto lo vimos en los relatos de viaje, en los grabados, en los mapas, ¿no? Eh, y entonces, esa problemática que inaugura esa modernidad, en el sentido de la problemática de la representación en una situación colonial, donde leíamos siguiendo ya sea a O'Gorman, ¿no? La invención de América, o que leíamos siguiendo a Dussel, en el sentido del encubrimiento, o siguiendo a la pensadora boliviana, quechua boliviana, ¿no? La Silvia Rivero Cusicanqui, que en el sentido de que las palabras no nombran, y lo que decíamos nosotros, ¿no? Las palabras no nombran ni las imágenes muestran, ¿no? Es esa modalidad del discurso colonial y que gesta una praxis, ¿no? Que construye el discurso colonial y que necesariamente, como lectura de ese pasado, no se enfrenta a un ejercicio descolonial, ¿no? O decolonial, como sería la propuesta filosófica que vamos a trabajar más adelante. Y es el juego de vernos y de hablar por nosotros mismos. Las vanguardias las vanguardias del siglo XX van a asumir ese conflicto en el contexto de otra modernidad, ¿no? Pero en ese juego con la asimilación del discurso de las vanguardias europeas, buscarán, ¿no? Frente a esa nueva sensibilidad, buscarán un espíritu, con lo que decía al principio, un espíritu, y en esto estoy utilizando el término que emplean en el contexto de las vanguardias, un espíritu que dé verdadera forma y contenido a esa sensibilidad, a esa búsqueda de lenguajes nuevos. Ahora bien, para ir reuniéndolo con el tema de la... Es que en nuestro seminario lo que buscamos es que en el discurso colonial, América también se forja como en una disputa frente al origen, pero también frente a su meta y a su fin, ¿no? A su cuestión teleológica. El inicio, el origen, digámoslo así,
es un origen basado en la violencia, ¿no? Hay una violencia originaria. Esa violencia originaria va a ser asumida por las vanguardias, y lo vamos a ver en la próxima sesión cuando entremos en la lectura de Mariátegui, texto que está subido dentro de los materiales de nuestro curso. En ese origen hay una violencia originaria, que es propiamente el colonialismo originario que nos afecta, pero que también va a establecer un medio que va a ser el de vivir una realidad diferenciada, o, desde el punto de vista político-social, una realidad periférica, y que va a plantear, y en esta cuestión el futuro es muy interesante, que va a plantear una liberación posterior, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en todo el debate que vamos a ir viendo, ¿no? Cómo el futuro se presenta en un sentido teleológico dentro de la discursividad latinoamericana, como un futuro liberador. Y ese es el que lo hemos estado viendo dentro de la propuesta que estamos haciendo a nivel de los dispositivos, que lo vamos a retomar, cuando hablábamos de que en todo ese origen, en todo ese debate originario, como hay elementos míticos, religiosos, que construyen, ¿no? Que inventan una realidad, la idea del paraíso, ¿no? En América Latina, pero también en ese sentido de fin, de liberación final, que es propia también de los discursos mesiánicos, hay una apropiación de el tipo de lenguaje apocalíptico, ¿no? Entonces, América, como discursividad que va a entrar dentro de los imaginarios literarios, se construye en ese debate que se configura entre esa visión edénica originaria y esa visión apocalíptica de fin y fines, ¿no? Es decir, como cierre, encuentro eh, con lo... Y ese es el debate, ¿no? Ese cierre, ese fin, ese encuentro como liberación, si es con ese pasado inventado, o como resolución, digámoslo así, de ese origen histórico basado en la violencia, es decir, como reparación de esa violencia originaria. Eh, y aquí vamos a entrar tanto en un debate literario, es decir, que responderá a la cuestión de la ficción imaginaria que produce la literatura, pero también a una cuestión política, siguiendo el debate que planteamos al inicio, respecto que también como ficción, como discursividad, que pretende vincular estos dos elementos, ¿no? El origen y el futuro. Para ir cerrando y mostrando más ejemplos, para que sea un poco más entretenido, no sea tanta prédica, vamos a detenernos en un juego con el lenguaje, cómo se presenta esta búsqueda de lenguajes nuevos en la poesía, leyendo un poema de Huidobro, que está dentro del contexto de la búsqueda de lenguajes nuevos. Un segundo. Vale, el poema es Cruz, y que pertenece al poemario Poemas Árticos de 1918. Eh, es un juego netamente con elementos tradicionales y también con una búsqueda con procedimientos lingüísticos, que es sumamente interesante como juego, ¿no? Poético, es muy interesante. Dice, el poema se llama Cruz, ¿no? Y es siempre el juego al igual que los cuadros cubistas, donde se presenta el título de la obra, el título de la obra refiere en el caso de los cuadros cubistas,
refiere a aquello que se está representando o visualizando, ¿vale? Es decir, no sé, mesa con jarrón, ¿no? En el caso de este poema, el mismo juego. Tenemos el título que es Cruz y dice: algo se ha quedado sobre las más tibias lejanías. En todas las rutas había sangre de mis plumas. Al querer recogerlas, he visto que eran muchas. ¿No es el Cristo que ha pasado lento como las horas del oriente? Mi cruz no cargó mis espaldas, ni vuela sobre los techos. En la campiña había puntos rojos. Mi cruz sin alas iba en mi pecho y no ha querido nunca cerrar los ojos. Un pájaro se quema en el ocaso. ¿Cuántas cosas hemos olvidado? Mirando hacia la vida, he visto mi cigarro que humea en las más tibias lejanías. El poema, al igual que Néruda, que es el corte de todo el poemario de poemas árticos, establece una relación entre elementos tradicionales con esta nueva sensibilidad, o teniendo así, ¿no? El espíritu nouveau, ¿no? de la vanguardia, ¿no? En el poema Cruz leemos estos versos que dicen: mi cruz no cargó mis espaldas, ni vuela sobre los techos. La relación se produce a partir, o sea, desde el punto de vista literario, la relación que se establece entre los dos términos, ¿no? Se gesta a partir del empleo de la contigüidad o, dentro del tropo, la metonimia. Y la metáfora. Metonimia y metáfora son los recursos que se utilizan para establecer el tropo o la nueva identificación sugerida entre los términos. El término cruz, en este caso, refiere por contigüidad, ¿no? Por contigüidad semántica, es decir, por metonimia, a Cristo, a partir, obviamente, del contexto que nos provee el código religioso, el cual posibilita o sea, que posibilita el símbolo cristiano de la cruz, y que gesta esta permutación semántica de la imagen poética. Mientras que el término cruz, ¿no? Si por contigüidad refiere a Cristo, metafóricamente refiere al pájaro o aeroplano, de acuerdo al predicado del verso: no vuela sobre los techos. La metáfora, de este modo, viene sugerida a partir de la imagen plástica o visual que asemeja ambos objetos. De esta forma, el tropo o la identificación creada, ¿no? Entendido como metáfora, asocia no solo los órdenes semánticos entre los términos, ¿vale? Sino también el ajuste o aproximación que se realiza no tiene una relación semántica entre sí, sino que alude a la visualidad de los objetos. Por eso, si la metáfora relaciona ideas, como tropos, y la metáfora relaciona ideas, aquí un texto central para entender la metáfora moderna es de Paul Riquet, ¿no? La metáfora viva, texto genial para el estudio de la metáfora. Si la metáfora relaciona ideas, el problema para entender estos versos se produce en la medida en que la semejanza creada entre ellos es una relación puramente perceptiva, pero no conceptual. Entonces, para llenar ese vacío conceptual generado por la carga semántica previa de los términos, ¿no? La asignación de semejanza viene producida por una impertinencia, y es la impertinencia misma del tropo, que ha creado un valor que aproxima los campos semánticos de dos términos distantes. La creación de un sentido nuevo surge solo en el contexto producido por la predicación. Es decir, la cruz, Cristo, es pájaro, avión. Y es aquí un orden nuevo, que depara otro sentido, y cuya tensión semántica apunta siempre hacia la instancia del concepto, ¿vale? Apunta hacia esa instancia.
Este nuevo sentido que reúne estos términos de procedencia semántica distinta es elemental para comprender la estética creacionista de Huidobro. El poeta, ahora si leemos todo el poema, parece ser consciente de la dificultad que genera esta impertinencia del tropo para comprender la nueva pertenencia semántica, porque nos presenta el poema, si lo leemos completo, a modo de acertijo. Y cómo se asume ese acertijo en el tono de tristeza, abatimiento y olvido que muestra la resolución del poema, ¿no? Al decir al final, cuántas cosas, casi al final, cuántas cosas hemos olvidado. Recordar las clases anteriores, cuando trabajábamos el barroco, la relación ángel, pájaro y lo divino, ¿no? Aquí tenemos cruz, Cristo, por metonimia, es metáfora del pájaro avión. Y obviamente entendido el último término, avión, dentro del contexto futurista abierto por Mariátegui. Este poema, presentado como acertijo muy al estilo de Égloga, que lo leímos en la vertiente mística, ¿no? Entendiendo la mística como lenguaje, como la producción de presencia en la ausencia, ¿no? En el sentido de lo que inventa, como procedimiento lingüístico. En el caso del poema Cruz, la relación pájaro-avión, que es central en toda la poética del creacionista de Huidobro, el término avión no hace poesía porque diga allí avión, ¿no? Como es la crítica que presenta Vallejo, Mariátegui y una serie de... No es poesía por simplemente estar el término allí, sino que es poesía en la medida que expresa una nueva sensibilidad y tiene un contenido espiritual, ¿vale? Leemos un último poema y cerramos la sesión de hoy. Y este poema... un segundo que lo tengo. Aquí está. Vale, cerremos con este poema. Creo que lo voy a tener que leer. Vale, mejor lo vamos a dejar aquí. Porque no tengo un problema. Vale, dejémoslo aquí. Cerramos lo leeremos en la próxima sesión, porque tengo un problema con la imagen. Vale, cerrando, espero que la sesión de hoy día les haya hecho provecho, ¿no? Que le haya generado algún tipo de comentario, de reflexión. La próxima sesión avanzaremos hacia Mariátegui, el que nos permitirá, ya en una lectura más teórica, poder avanzar hacia las últimas sesiones de nuestro seminario, donde vamos a trabajar a los ensayistas caribeños, ¿no? De la Martinica, y sobre todo vamos a profundizar en el ensayo Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon, el médico
intelectual Frantz Fanon, y de Aimé Césaire también veremos poesía y otros escritos, que entonces desde Mariátegui avanzaremos a la discusión sobre la negritud, el negrismo, ¿no? Que presentan, y como crítica colonial, que presentan estos pensadores de caribeños, y luego avanzaremos más hacia elementos teóricos que nos llevarán a un debate con la posmodernidad y con la propuesta que nos vincularán con elementos sociológicos, antropológicos, ¿no? En esta disputa entre la modernidad y el colonialismo. Y la filosofía, veremos los últimos elementos de colonial, la irrupción nuevamente de la filosofía desde desde el 90, digámoslo así, del siglo pasado, hasta la actualidad, para el enfrentamiento entre el colonialismo y la modernidad. Y todo esto leyéndolo con la apertura, tanto a nivel estético como político, que van a generar las vanguardias del 20 y del 30 en América Latina, y siempre centrado en el área andina, y con Vallejo, con Mariátegui y con una serie de poetas que voy a presentar en la próxima sesión, que vienen del área propiamente del vanguardismo andino, ¿no? De Perú y Ecuador. Entonces, espero que le haya hecho noción, por lo menos este juego que estamos haciendo entre la negación, la utopía, el mesianismo, para leer a las vanguardias, y cómo la vanguardia va a ser allí, en su conflicto con la tradición y con el pasado, un signo en torno a lo deficitario, pero también a lo complementario, o como cumplimiento utópico. Todavía estamos mostrándolo a nivel de lo estético, pero trataremos de avanzar hacia lo político y con esta noción entre el origen y el final. Les agradecería un comentario o preguntas. Patricio, Sí. yo tengo una serie de reflexiones sueltas, no lineales. La primera, en relación a las vanguardias, es que como es un movimiento tan complejo de análisis y que siempre está reducido por la historia a hitos y momentos precisos. Disculpen el ruido, si es que estoy aquí con la familia, pero la aparición de la fotografía y el cine es como un hito muy determinante en cuanto a que se termina el asunto de la representación. Y de ahí para adelante es como que los artistas van en búsqueda de otro camino, ya que la fotografía ya vino a resolver, por decirlo de alguna manera, el retrato. ¿Cachai? Entonces, ese para mí es un punto de inflexión en la historia del arte, con la aparición de la fotografía. Después, en relación a los movimientos vanguardistas, claro, pues uno tiende siempre a verlos desde el Eurocentro y como que deja un poquito de lado Rusia. Pero los rusos, para mí, son un movimiento muy potente que tuvo mucha influencia en las vanguardias europeas. Y es súper interesante lo que pasa y el conflicto que se genera en torno a Lenin y después el cambio hacia Stalin, porque muchos artistas que fueron ocupados como propaganda, que es súper inteligente Lenin, al ver en el arte una posibilidad propagandística y de acercamiento para las masas. Por decirlo de alguna manera, el circo fue el arte nacional ruso porque era el arte del pueblo, ¿cachai? Y uno lo tiende a alejar de, no sé, de las vanguardias, pero ponte tú, Mayakovsky, el poeta, escribió obras de circo, ¿cachai? Y pensando en esta propaganda, pensando en la vanguardia, pensando en el payaso como un personaje importante de conexión entre lo cómico y lo profundo.
Pero luego varios de esos artistas, cuando vienen los cambios, muere Lenin, pasan a ser perseguidos, ¿cachai? Y se va en contra de ellos. Y es raro eso, porque como vanguardista, su necesidad de expresión, si bien estaba alineado con el pensamiento político, se desbordaba, y cuando se desbordaba era perseguido, ¿cachai? Y ese conflicto es bien interesante en Rusia, y que después igual tiene varias repercusiones. Y el último comentario en relación al mesianismo, que está presente como en esta visión o en la poética de Huidobro, que me hace pensar en la actualidad, en el ahora, y claro que entra en ese binomio Génesis, Apocalipsis, entra un concepto, no sé si llamarlo moderno o contemporáneo, pero el concepto de reiniciar algo, que es muy no sé, de los computadores, ¿cachai? Apretar algo para reiniciar. Algo no funciona, lo reinicio, no le pongo un fin, sino que lo hago volver a comenzar. Ese concepto me gustaría, no sé si tú tenías alguna reflexión en torno a ese concepto que entra como a generar no sé si una dialéctica entre la Génesis y el Apocalipsis, pero entra un tercer término en este polo de tensión, ¿cachai? Ese era mi aporte a la discusión. Gracias, Álvaro. Sobre atingente el comentario que has hecho. Tomaré un par de cosas y inclusive en algún momento pensé a mostrarlo más allá, ¿no? En el debate con los rusos, ¿no? Y sobre todo con varias propuestas que hay, pero en el contexto más o menos, sí, con Vallejo se puede hacer una lectura, entendido del contexto desde el cual estamos hablando, ¿no? Con Vallejo se puede hacer esa lectura, con Mariátegui se puede hacer esa lectura, y lo podemos plantear respecto a los futuristas rusos, a los formalistas rusos, ¿no? A los movimientos de vanguardia de los rusos. Es interesante poder hacer ese tipo de relación entre la producción literaria latinoamericana y los rusos, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Ya sea en la lectura, o sea, la producción rusa, cómo va a ser recepcionada también en Europa Central, luego en la Europa mediterránea, ¿no? Y en América, ¿no? Ahora, sería interesante observar también cómo esa producción pasa también al ámbito asiático y al área árabe, ¿no? Últimamente he estado leyendo una serie de producción que se gesta ahí en la zona de Algeria y Libia y Marruecos en estos tiempos, y también hay una lectura, digámoslo así, del área de Europa Central y el área del norte de Europa, ¿no? En Rusia, ¿no? Ahí es fundamental el constructivismo, ¿no? La noción de, aparte de lo o sea, dentro de lo formalismo, porque el constructivismo como que de alguna manera va a trascender a todos los distintos ismos en ruso, ¿no? La noción de constructivista es muy interesante en Rusia porque también gesta este tránsito de la negación hacia una propuesta, ¿no? Hacia esta noción como planteabas, como reiniciar, ¿no? Que busca también una fundamentación, pero también es la construcción de un horizonte nuevo, ¿no? En la medida en que niega, ¿no? El nihilismo es ese momento de negación, pero no es un nihilismo vacuo, ¿no? Como lo que podría verse de alguna manera en el dadaísmo, que en el dadaísmo esa vertiente humorística, esa ironía, ¿no?
cómica del dadaísmo, muchas veces no ve el momento de, si lo hacemos dialéctico, el momento de la síntesis o el momento de un nuevo vergel, digámoslo así, el paso del nihilista del desierto, no aparece allí el vergel o el oasis o el lugar donde se tome del agua nueva, ¿no? De la nueva fuente. El constructivismo es interesante en ese sentido. Después, claro, lo que decías con la fotografía con el cine, también es un elemento que hay que incorporar dentro de este tipo de seminario, y sobre todo leyéndolo dentro de las vanguardias. Todavía quería entrar a ese poema, me falló la reproducción, pero lo vamos a encontrar en los poemas que vamos a leer la próxima semana. Vamos a ver cómo lo cinético, ¿no? Lo cinético que va dentro de la lectura también futurista desde inicio del 20 con Mariátegui, o sea, perdón, con Marinetti, en esa disputa del futurismo hacia el simultaneísmo. El cine permite ese rompimiento, digámoslo así, de la poética, entendida como poética a la aristotélica, de la sucesión, del tiempo entendido como sucesión, ¿no? Los episodios marcados, ¿no? Y es decir, rompe con la secuencia, ¿no? El sentido secuencial, y va a ser roto, el cine va a ser un gran gestor de aquello. Ver las primeras películas de Buñuel, un ejemplo, ¿no? La Edad de Oro, es una película fundamental para romper esa casuística que se genera en el tiempo secuencial de la imagen, ¿no? Entonces, el cine permite eso porque hace un efecto de simultaneidad, ¿no? Y de que muchas cosas suceden al unísono, ¿no? Y en la poesía esa cuestión se gesta en el rompimiento de la línea, ¿no? En la escritura alfabética, tanto que son el tipo de procedimientos lingüísticos, el rompimiento de la lectura de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿no? Que es el tipo de relación en la representación que te gesta el sistema de lenguaje alfabético, y que de alguna manera también es predominante hacia la lectura pictórica, ¿no? Cuando leemos un cuadro entendido, lo leemos, ¿no? Lo vemos de acuerdo a cómo leemos, con el sistema de representación del lenguaje, del lenguaje alfabético, ¿no? Leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y entonces el cine permite ese rompimiento, y en el caso de la literatura se va a presentar en el rompimiento de leer de izquierda a derecha, y la imagen construida en diferentes, es el juego con la página y con los espacios de la página. Un segundo. Es un juego con los espacios en blanco de la página, ¿no? También es un juego con la puntuación, es un juego con los versos, ¿no? En altas y en bajas, ¿no? Entonces, lo vamos a ver en ejemplo en la próxima sesión de cómo el cine introduce permite el rompimiento del orden secuencial del tiempo, y por tanto lo casuístico, ¿no? Esto pasó después de esto otro. Va a generar ese rompimiento y va a permitir la simultaneidad. Y lo otro que decías,
que respecto en la visión mesiánica y en la relación entre el Génesis y el Apocalipsis, yo lo estoy leyendo constantemente a partir de la noción de crisis. Y aquí me los voy a escribir el texto, es muy bueno, es un texto antiguo, es de Frank Kermode, el sentido de un final. Kermode juega mucho, es un texto voy a traer otros más en bibliografía para la próxima sesión, pero demuestra esta crisis, ¿no?, que se genera respecto a la noción de fin, ¿no? Y cómo la noción de fin después es absorbida por la cuestión de la crisis, ¿no? Y esta cuestión es interesante porque se gesta justo en el periodo de la muerte de Dios, ¿no?, del fenómeno de la muerte de Dios, como lo entendemos en filosofía, que el fenómeno de la muerte de Dios es también la muerte de la certeza en el sentido perdón, aparte que es la muerte de la certeza y de los valores absolutos, ¿no?, decimonónico, también es la muerte de la noción temporal cristiana de un tiempo lineal, ¿no? Del tiempo lineal entendido como el inicio, el medio y el fin, ¿no? Que es cristiano, judeo-cristiano. Y cómo en el contexto de las vanguardias de inicio del siglo XX, cómo hay una disputa a nivel de la composición temporal de las obras, en la cual hay un debate entre la línea y el círculo. Es decir, que en la línea tenemos un fin que es un fin total, ¿no?, que clausura, que consume, pero y que cierra, ¿no?, en el sentido narrativo cierra el texto, pero en el tiempo cíclico, que es el tiempo de las religiones cósmicas y rituales, ¿no?, no existe el fin, ¿no? Y todo, digamos así, entendido dentro de la representación, es un juego del inicio, ¿no? Que creo que hice referencia al texto en otra sesión, al texto de Mircea Eliade, ¿no? El mito del eterno retorno, un texto pequeñito, pero que concentra varios de los trabajos de Eliade, cómo Eliade se da vuelta en estas religiones del ritual. El ritual es algo que ritualiza, ¿no?, que nosotros vivimos como el Pachacute, ¿no? El Pachacuti es esta idea, ¿no?, de la renovación cósmica. La renovación cósmica dentro de una tradición ritual es que aquello cierra para iniciar un nuevo proceso, ¿no? La idea del reinicio, ¿no? Y que toda esta disputa que hay en la vanguardia entre el círculo y la línea nos lleva a ese confrontamiento entre la visión, como le dirían los alemanes, ¿no?, la Weltanschauung, ¿no?, la visión de la concepción cristiana del tiempo y la concepción de las religiones antiguas o rituales, ¿no?, cósmicas, que están basadas en el cambio, ¿no? En el cambio. La idea de fin está basada, entendida como cambio, ¿no? Lo que nosotros podemos entender desde el orden judeo-cristiano como fin es el cambio. Y entonces, ese cambio es una transformación cósmica, una transformación también ascética, ¿no?, en el sentido del ritual, y basado en la línea del círculo, pero el círculo es una constante, ¿no?, como el ritual, ¿no?, que está basada en el orden del tiempo y es constante, o sea, actúa siempre allí, mientras que la línea está basada en la fe. La fe cree en un momento final, y ese momento lo voy a traer. Lo voy a traer con un par de textos filosóficos para que lo veamos.
y agradezco tu comentario, totalmente acorde. Y anoté ahí cosas con los rusos para ir trabajando. Y el otro elemento, el desborde, es interesante también, pues, ¿no? Cómo lo político, entendido en la esfera del poder político, como esfera institucional del poder político, cómo necesita el lenguaje para llegar a esa esfera institucional y luego cómo lo emplea y termina siendo el fenómeno inquisidor, ¿no? Y eso se ve en la Unión Soviética desde el proceso antes de Lenin. Pensar que Lenin está a pocas cuadras, cuando está en el exilio en, en Suiza, está a pocas cuadras del Cabaret Voltaire, donde los dadaístas están llevando a cabo esta serie de performance que se desarrollan en el Café Voltaire, y supuestamente se dice que Lenin pasaba a jugar ajedrez a ese café, pues se cuenta, ¿no? Historia. Pero en el periodo que Lenin está en el exilio, hay varios movimientos anarquistas que son muy interesantes desde el punto de vista artístico, y luego cuando los bolcheviques toman el poder, cómo utilizan o sea, como tú decías, ¿no? Lenin tiene varios ojos, un ojo muy interesante allí, pero luego cuando hay una institucionalización de la revolución con Stalin, ¿no? Stalin termina siendo y es el periodo del socialismo, del realismo socialista, ¿no? De ese realismo que en el juego de lo sensible es muy patético, ¿no? Es una propaganda ya, digamos así, para el mantenimiento del status quo. Y entonces todo aquello que saliera de lo que el Comité Central dictaminaba como arte era totalmente perseguido. Y eso es lo que le pasa mucho, no solamente a políticos, sino a artistas que van a ser perseguidos por el orden. Y ahí es interesante leer los textos de Lenin con los de Trotsky, ¿no? Y sobre todo los de Trotsky con el arte, ¿no? Hay cosas que... Gracias por tu comentario. Les voy a anotar las cosas y lo veremos en la próxima sesión. ¿Alguna Buenísimo. otra? Diga. ¿Alguna otra comentario? ¿Pregunta? Pues entonces lo dejamos hasta aquí. Les agradezco su participación, su atención, y la próxima sesión trataremos de avanzar también vamos a ir hacia esos medios de representación, ¿no? Y seguir jugando con lo plástico, lo pictórico y lo literario, para poder hacer este trabajo de mediación de la lectura. Lo interesante sí es que la propuesta es avanzar hacia también nuestra lectura con Mariátegui, Vallejos, ¿no? Y con el área andina, sobre todo con estas revistas literarias del área andina de vanguardia, que son muy desconocidas y que tienen una propuesta plural, heterogénea, muy interesante y provincialista, ¿no? Pero es un provincialismo que llega a un debate universal, ¿no? La propuesta poética que presentan no se cierra en lo coloquial perdón, de lo coloquial salta elementos netamente de la vida moderna y que son universales. Y entonces le agradezco mucho su participación, nos vemos en la próxima sesión. Voy a seguir subiendo materiales, les aviso con un correo y dejaré también este fin de semana, les dejaré unas lecturas para que podamos hacer más tipos como un debate, ¿no? Para ir ya cambiando el orden o la dinámica de las sesiones para que podamos hacer también un debate, ¿no? Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Que
Que estén bien. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, Álvaro. Chao, Gracias, chao. Cintia. Gracias, Chela. Buenas noches. Chao, Chao, Elena. Chao, Fabiana. Chao, Jorge. Chao. Chao, Raquel.